Bienvenidos una vez más a este memorable video en donde nosotros, los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la licenciatura en médico cirujano, actualmente cursando en el Hospital General de Zona número 29, presentamos el tema de dislipidemias. Somos el equipo D y nos encontramos conformados por Rodríguez Solís Yesenia, Hurtado Presa Brandon Alberto y su servidora Cal y Mayor Castillo, Jessica Montserrat. Bien, yo soy Hurtado Presa Brandon Alberto y voy a empezar con la definición de dislipidemias. Como tal, la definición lo marca la guía de práctica clínica como un conjunto o un trastorno resultante de las concentraciones anormales, en este caso elevadas, de lipoproteínas sanguíneas, colesterol y triglicéridos. En cuanto a las lipoproteínas, estamos hablando de lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad en la sangre. Continuamos. Bien, las dislipidemias se caracterizan porque, a pesar de ser un trastorno totalmente prevenible, han incrementado la incidencia de padecer enfermedades de tipo cardiovascular. Mucho se ha hecho respecto a las campañas de prevención. Sin embargo, al parecer esto no ha sido suficiente, pues lamentablemente se calcula que la incidencia para las próximas décadas incrementará. Ahora bien, es importante comentar que, haciendo una comparación a nivel mundial, la principal subtipo de dislipidemia en este caso es una hipercolesterolemia, caracterizada también por una elevación en colesterol tipo LDL, seguido de una hipertrigliceridemia y finalmente una dislipidemia mixta, caracterizada por un incremento en la cantidad de triglicéridos y de colesterol tipo LDL asociado a una disminución de colesterol tipo HDL. En México, las campañas de prevención y promoción a la salud se han visto de cierta manera pausadas. Esto lo podemos corroborar acorde a los datos proporcionados tanto por ENSANUD como por la Organización Mundial de la Salud, en donde se nos proporciona que aproximadamente 1 de cada 4 mexicanos con colesterol elevado no cuenta con un diagnóstico establecido. Esto debido a que México se caracteriza por ser un país que cuenta con una elevada tasa de sedentarismo y de malnutrición. De acuerdo a los estudios realizados, se logró identificar que para la población mexicana el principal subtipo de dislipidemia es conocido como hipoalfa-lipoproteinemia. En este caso se tomaron en cuenta ciertas características epidemiológicas, tales como el género, la zona de residencia, así como la situación económica y el nivel educativo. Esa hipoalfa-lipoproteinemia se caracterizó porque tuvo una prevalencia en el género masculino, ocupando un porcentaje de 68.1% respecto a las mujeres, en edades de entre 20 a 59 años, lo cual es elevadamente alarmante debido a que pues estas dislipidemias se presentan en personas cada vez más jóvenes. El segundo tipo fue la hipercolesterolemia, que en este caso se vio un incremento en las mujeres mayores de 60 años y residentes de la zona norte del Estado de México, ocupando un porcentaje de 47.2%. En cambio, la hipertrigliceridemia se presentó mayoritariamente en los hombres, ocupando un porcentaje de 36.9%. Sumado a ello, los datos de las personas quienes sí cuentan con un diagnóstico establecido, en quienes se calculó que más del 50%, pese a tener tratamiento farmacológico a base de estatinas, no se logra aún llegar a la meta terapéutica, motivo por el cual los triglicéridos siguen con un valor mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Continuamos. Siguiendo con la clasificación, tenemos que tomar en cuenta que esta se va a basar en diferentes criterios, por lo cual vamos a tener 3 tipos diferentes de la misma. Continuando con la clasificación etiológica, vamos a encontrar 2 tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias van a corresponder a mutaciones genéticas y estas van a ser dadas por cambios en las secuencias de las bases nitrogenadas del ADN. Normalmente esta etiología se va a dar o se va a descubrir porque va a aparecer en más de un familiar de primer grado, porque va a estar asociado a valores de lípidos y lipoproteínas considerablemente elevados y porque también va a estar asociado frecuentemente a enfermedades cardiovasculares prematuras.
La etiología secundaria como tal va a estar dividida en dos, en adquiridas y secundarias. La adquirida va a estar dada por situaciones que van a derivar de los hábitos que tenga el paciente, ya sean tanto estéticos como sedentarismo o activación física. También vamos a encontrar las secundarias en la misma, que estas van a ser consecuencia de la presencia de otra patología de base. Continuando con el perfil lipídico, vamos a encontrar que va a haber 4 tipos. El primero va a ser la hipercolesterolemia aislada. Esta se va a dar porque va a haber un aumento en los valores del colesterol total. Este aumento va a estar dado porque va a haber una elevación de las lipoproteínas de baja densidad, que es colesterol LDL. En la segunda vamos a encontrar a la hipertrigliceridemia aislada, en la cual va a haber un aumento de triglicéridos. Este va a ser a expensas de triglicéridos endógenos, de triglicéridos exógenos o de ambos. Los endógenos van a estar dados por las lipoproteínas de muy baja densidad, que es VLDL, y el exógeno a expensas de kilomicrones o ambos. La hiperlipidemia mixta, esta va a ser un aumento tanto de colesterol total como de los triglicéridos. Y por último vamos a encontrar la hipoalfa-lipoproteinemia, que es una disminución del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad, que es colesterol HDL. Continuamos con una tabla que se puede ver aquí, en la cual vamos a encontrar una relación entre la primera clasificación y la segunda clasificación que les acabo de mostrar, en la cual podemos observar la relación que existe entre los trastornos primarios y los trastornos secundarios que puede haber y las correspondientes alteraciones en el perfil lipídico. Vamos a encontrar que en los trastornos primarios más presentes va a estar la hipertrigliceridemia familiar, la hipercolesterolemia familiar, la hiperlipidemia combinada familiar o la hipoalfa-lipoproteinemia familiar. Estas, como ya les había dicho, van a ser alteraciones en las bases nitrogenadas del ADN, lo que nos va a causar una alteración en el metabolismo de los lípidos. Como tal, en los trastornos secundarios más presentes vamos a encontrar la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, las dietas ricas en hidratos de carbono, la insuficiencia renal o la obesidad y resistencia a la insulina. Continuando con la última clasificación, que es de Fredrickson, esta clasificación va a estar dada por la OMS y la vamos a dividir en 6 fenotipos referentes o relacionados con el lípido y la lipoproteinemia que está aumentada. Entonces vamos a encontrar que el primer fenotipo va a haber triglicéridos y kilomicrones aumentados. En el tipo 2A vamos a encontrar el colesterol aumentado y las lipoproteínas LDL. En el fenotipo 2B vamos a encontrar tanto el colesterol como los triglicéridos aumentados, y esto va a ser a expensas de VLDL y LDL. En el fenotipo 3 vamos a encontrar en los triglicéridos el colesterol aumentado, pero estos van a ser expensas de la unidad beta de VLDL o IDL. También vamos a encontrar el tipo 4, este va a tener predominancia de elevación de triglicéridos y vamos a encontrar VLDL aumentado. En el último fenotipo, que es el 5, vamos a encontrar que los triglicéridos van a estar muy aumentados, el colesterol también, y tanto los kilomicrones como el VLDL van a tener una elevación. Como pueden ver en el último recuadro, vamos a encontrar la predisposición a aterogénesis que nos da cada uno de los fenotipos. Como pueden notar, el fenotipo 1 y el fenotipo 5 no tienen una aterogénesis muy marcada o no observada, en comparación al fenotipo 2A, 2B y 3, que tienen una aterogénesis o un factor de riesgo a tener aterogénesis bastante elevado. Continuamos. En los factores de riesgo vamos a encontrar bastantes. Principalmente hombres arriba de 40 años y mujeres arriba de 50 años tienen una predisposición a desarrollar dislipidemias. En las mujeres posmenopáusicas aumenta este riesgo, ya que gracias a la disminución de estrógenos se desarrolla una alteración en el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos. Como tal, la obesidad, la diabetes mellitus y el tabaquismo nos van a desarrollar una alteración también en el metabolismo de los lípidos, por eso es que están considerados como un factor de riesgo, además de que nos indican que hay alteraciones en los hábitos del paciente.
Tenemos un factor importante, el antecedente heredofamiliar de enfermedad cardiovascular. Este como tal nos va a indicar que en familiares de primer grado del paciente se van a encontrar alteraciones similares a las que podría tener el mismo paciente. Continuamos, por favor. Ok, ahora iniciamos con la fisiología. Hay que destacar, antes que nada, que los lípidos en la dieta son bastante importantes, no son del todo agresivos para el cuerpo humano si se manejan pues con precaución. ¿Por qué? Porque forma una de las maneras más importantes de obtener energía a través de los ácidos grasos, ya que en la dieta el 90% de todos estos ácidos grasos que se van a absorber van a ser triglicéridos. Después, el 10% restante va a ser colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos libres y vitaminas liposolubles. Bien, ahora también hay que comentar que en cuanto a la fisiología ya propiamente dicha, va a haber ciertas etapas en las cuales se va a obtener dichos productos, es decir, va a haber una absorción por parte de la dieta, va a haber una digestión, ¿sí? Se tiene que llevar ya al metabolismo y finalmente ya se obtiene la energía proveniente de dichos ácidos grasos. Ahora bien, ¿cómo inicia todo este proceso a través de la dieta? Obviamente ingerimos la comida y va a haber ciertas enzimas aquí encargadas de hacer devolver productos menos complejos lo que estemos comiendo, ya sea un pedazo de carne o cualquier otro alimento que contenga grasas. ¿Gracias a qué? En la boca se va a encontrar la lipasa lingual. Obviamente esta no va a estar del todo activa hasta que llegue a un pH ácido, pero por eso es que va a llegar al estómago toda nuestra comida, ¿no? Y gracias a otras enzimas, que ya es la lipasa lingual, cuando llega con el pH ácido, y otra lipasa que es la lipasa gástrica, que lo que van a hacer, van a hidrolizar los triglicéridos que se vayan degradando aquí y volver los productos obviamente más sintetizados, como lo son los diacilgliceroles y monogliceroles, así transformándolo en ácidos grasos libres. A través de esto también va a haber otras enzimas encargadas de, ya no tanto en el estómago, sino a nivel intestinal, que van a encargarse tanto de la secreción exocrina por parte del líquido de ácidos biliares y otros tipos de ácidos y enzimas, que lo que van a hacer es igual degradar todas aquellas sustancias que no se llegaron a absorber y a digerir, por supuesto, tanto en boca como en estómago. Y es gracias a la fosfolipasa y a la colesterol-esterasa. Todo esto, al final de cuentas, es un proceso de hidrólisis de todos nuestros ácidos grasos, de nuestros compuestos grasos, que poco a poco van a irse digiriendo, van a irse sintetizando en compuestos todavía más pequeños, hasta por fin llegar al torrente circulatorio. A continuación, vamos a ver cómo es que estos lípidos son absorbidos. Bien, una vez que se han digerido gracias a todas nuestras enzimas en estómago y en intestino, lo que va a pasar ahora es un proceso de absorción. ¿Gracias a qué? ¿Esto por qué o para qué? Simplemente porque nuestros ácidos grasos, los triglicéridos y todo en general, sí llegan al intestino, pero no pueden pasar a la sangre. Estos deben de ser transportados a través de algunas proteínas, y este es el puente como tal en el paso ya del intestino hacia los conductos linfáticos y después sanguíneos para llevarse hacia el hígado. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? Una vez que son absorbidos nuestros ácidos grasos, hay unas cosas que se llaman micelas, que lo que hacen es que transportan o forman parte del transporte de nuestros ácidos grasos hacia el intestino. Aquí hay ácidos grasos, monoglicéridos, colesteroles, fosfolípidos y glicerol. Todo esto, ya les había dicho, es sintetizado en el epitelio intestinal, gracias al retículo endoplásmico liso. Aquí bien ya es donde se van a unir a algunas proteínas formando kilomicrones,
y finalmente llevándolos a nuestros vasos linfáticos. Como se ve en la imagen de la izquierda, ahí tenemos prácticamente cómo se encuentran triglicéridos y ácidos grasos en general y son sintetizados en el retículo endoplásmico liso con nuestras proteínas y siendo llevadas hacia la vía linfática y después a la vía sanguínea. La que sigue, por favor. Bien, ahora, ¿qué pasa ya cuando se encuentra a nivel sanguíneo todo nuestros ácidos grasos? Bueno, como tal, ya kilomicrones propiamente dichos. Bien, un kilomicrón también como estructura hay que reconocer que es reconocido. ¿Por qué? Porque va a tener en su centro un centro lipídico, porque aquí van a encontrarse nuestras propiedades lipídicas, y en el exterior va a encontrarse la membrana proteica que va a cubrir a este ácido graso. Bien, ahora en los kilomicrones lo que va a pasar es otra hidrólisis, principalmente de los triglicéridos, donde aquí se van a llevar ciertos procesos de los cuales más adelante les voy a comentar, pero es prácticamente lo mismo, derivándolo así gracias a algunos procesos metabólicos en colesterol de alta densidad, de baja densidad, transformándolos gracias a apoproteínas en triglicéridos y en colesterol. Prácticamente aquí lo que se hace es que el kilomicrón no es específico como tal. Al llegar a los capilares, lo que va a pasar es que gracias a algunos procesos, como es la hidrólisis, van a formarlos en componentes ya no tan comunes, sino que van a derivarse en ciertas estirpes. Ya les comenté colesterol, triglicéridos y los demás componentes de colesterol, como es de alta y baja densidad. La que sigue, por favor. Bien, ahora esto ya forma parte como tal del metabolismo de nuestros lípidos, que esto es a grosso modo, estas imágenes se las puse para que lo entendieran mejor, pero prácticamente tenemos nuestro ácido graso y gracias a la beta oxidación, que es la imagen que se encuentra a nuestra izquierda, va a transformarse en acetilcoenzima A, obviamente por todo nuestro proceso de oxidación, nuestra doble oxidación que se va a dar en nuestro proceso de etiólisis, que ya se convierte en acetilcoenzima A. Después aquí puede llevarse a dos vertientes. Número 1, gracias a la cetogénesis, transformarse en cetonas como el acetoacetato, la acetona o el beta-hidroxibutirato, o igual una cetólisis aquí en proceso a la inversa, en donde nuestros cuerpos cetónicos van a pasar a acetilcoenzima A. ¿Por qué es importante esto? Porque ya les había dicho que es una forma importante de obtención de energía. Ya cuando llega acetilcoenzima A, que es nuestro núcleo principal, gracias al ciclo de Krebs y posteriormente a nuestra cadena transportadora, se va a formar ATP, y esto como tal forma parte de nuestra síntesis de lípidos. Bien, a continuación vamos a empezar ya con la fisiopatología. Para hablar respecto a la fisiopatología, es importante no perder de vista que debido al incremento en la necesidad fisiológica de lípidos en lugares alejados a su síntesis, es decir, en lugares alejados del intestino, pues es importante que el organismo ha desarrollado un complejo sistema mediante el cual es posible transportar tanto vitaminas como algunos compuestos estructurales, esto teniendo como principales efectores a las lipoproteínas plasmáticas, que como bien hemos estado analizando, son partículas de forma esférica que se caracterizan por estar circulando libremente en el torrente sanguíneo. Ya podemos observar la imagen característica de cualquier lipoproteína, la cual se caracteriza porque en su superficie está conformada por fosfolípidos y ácidos grasos libres. El núcleo se caracteriza por estar conformado por lípidos de carga neutra, es decir, triglicéridos o ésteres de colesterol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una concentración elevada de cualquiera de las lipoproteínas en el torrente sanguíneo puede conducir a la formación específicamente a alguna enfermedad de tipo cardiovascular. En este caso, las principales lipoproteínas plasmáticas son clasificadas acorde a su densidad.
Esto significa que la propiedad de densidad precisamente es la que influye para saber si estas lipoproteínas plasmáticas se acumulan o no en el torrente sanguíneo, contribuyendo a su vez a la formación de una placa de ateroma. Encontramos, de acuerdo a su densidad, a los kilomicrones, que son partículas de muy baja densidad. Estos también se caracterizan porque se van a eliminar casi inmediatamente después tras la ingesta de alimentos, motivo por el cual no es posible encontrarlos horas después tras la ingesta de alimentos de manera plasmática. Continuando con ello, encontramos a las VLDL, que por sus siglas en inglés significan apolipoproteína de muy baja densidad. Esta se caracteriza por ser de procedencia hepática y bueno, de cierta manera la función que tendrá esta es que si no funciona adecuadamente, ¿qué es lo que sucede? Que se acumula en el torrente sanguíneo. Entonces, esta es la que se ha asociado a mayor índice de riesgo cardiovascular. Continuando a su vez con las lipoproteínas que son de intermedia densidad, conocidas como LDL. Posteriormente tenemos a las lipoproteínas de elevada densidad, conocidas como HDL. Precisamente entonces esa propiedad de densidad elevada hace que las HDL no se acumulen en el torrente sanguíneo, motivo por el cual estas se encuentran asociadas a una menor prevalencia de enfermedades de tipo cardiovascular. Una de estas lipoproteínas a su vez está conformada por una proteína de carácter anfipático que se conoce como apolipoproteína. Esta apolipoproteína será la que la va a conducir hacia el lugar del organismo en donde deberá llevar a cabo su proceso metabólico. Tenemos en pantalla el prototipo característico de un modelo de HDL. Entonces, resulta que cada apolipoproteína se encuentra asociada a una lipoproteína distinta. Las que mayoritariamente encontramos en las tipo HDL será la ApoA1, para ser un poco más concisos con la abreviatura. Esta ApoA1 se caracteriza por ser de suma importancia. ¿Por qué? Porque esta ApoA1 contribuye a la eliminación de colesterol de los tejidos periféricos. Cuando se produce alguna mutación o hay una reducción ya sea total o parcial en esta apolipoproteína, es entonces cuando se genera el problema de una hipoalfa-lipoproteinemia. Esto se traduce como que el colesterol y demás lípidos estarán circulando libremente en el torrente sanguíneo y por lo tanto contribuyen a su acumulación. De igual manera tenemos otras apolipoproteínas. En este caso se encuentra la tipo B100, que también se caracteriza porque contribuye de cierta manera a la eliminación de los triglicéridos. Continuando con ello, también tenemos otra apolipoproteína que tienen en común estas lipoproteínas, que sería la tipo C3. Esa es la de mayor importancia para la salud humana, debido a que esta contribuye con el metabolismo de triglicéridos e impide su captura. Por lo tanto, eso hace que circule libremente, evita que se acumule. Pero, ¿qué pasa cuando hay una disfunción en estas apolipoproteínas? Bueno, pues entonces los lípidos empiezan a acumular en el torrente sanguíneo. Continuando con ello, existe otra apolipoproteína también de importancia, que es la más compleja y es la tipo E. Esta, como vemos en la tabla, la tienen en común casi todas las lipoproteínas. Esta se caracteriza porque también contribuye a la eliminación de las partículas VLDL antes de su transformación a partículas tipo LDL. Por lo tanto, un incremento en estas lipoproteínas que sea un excedente dentro de los valores normales condiciona a la formación de la placa de ateroma. Ahora bien, también es otro punto clave, resulta la biosíntesis de VLDL. En este caso se lleva a cabo en la célula hepática. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esas pequeñas partículas de VLDL se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Posteriormente se combinan con otros lípidos en el retículo endoplasmático liso y son almacenadas en forma de vesículas para ser liberadas a través del espacio de Dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ya que estas pequeñas partículas comienzan a acumularse, también resulta de importancia hacer énfasis en que
El colesterol no puede ser metabolizado por tejidos periféricos en comparación de esas pequeñas partículas de VLDL que sí son metabolizadas por tejidos periféricos. Entonces, observemos el esquema que se encuentra en la parte derecha. Ya que el colesterol libre no puede ser precisamente metabolizado por esos tejidos periféricos, necesita entonces retornar al hígado para poder metabolizarse. Ahora bien, este proceso se denomina transporte inverso del colesterol y es totalmente dependiente de las partículas de HDL, motivo por el cual, si existe una disfunción dentro de las partículas de HDL, contribuye a que haya un incremento en la síntesis de colesterol y en su acumulación. Esto nos da como resultado la formación de la placa ateromatosa, es decir, que la suma de todos los factores de riesgo asociado a esa desestabilización de lípidos ocasiona una disfunción endotelial. Entonces, las partículas de LDL regresan a la túnica íntima de los vasos sanguíneos, en donde generan una reacción inflamatoria. Ahora bien, los monocitos, que son los encargados de fagocitar a esas partículas de LDL sobrantes, ocasionan o forman, en este caso, una especie de partículas que se rompen y se denominan fibras esponjosas. Esas fibras esponjosas se rompen y van a dar como resultado cristales de colesterol. Ahora bien, esto induce una respuesta que tendrá como resultado una mediación por citoquinas proinflamatorias. Esa proinflamación se va a extender, haciendo que en el vaso sanguíneo haya la formación de una placa fibrosa que se extiende hacia el exterior del vaso sanguíneo. Entonces, eso condiciona a que haya todavía mayor disfunción endotelial y por lo tanto al centro de esa placa de fibras que se formó haya un cúmulo de lípidos. Entonces, aquí ya encontramos como tal la formación de la placa ateromatosa, que en este caso, bueno, pues puede ser estable o inestable. Y eso pues contribuye también a la formación y riesgo de padecer un evento de tipo cardiovascular. Continuando con el cuadro clínico, tenemos que recordar que esta enfermedad muchas veces es una enfermedad asintomática, en la cual no nos damos cuenta de que está padeciendo la misma hasta que los síntomas están relacionados con algunas de las complicaciones que determina el tener una dislipidemia. Como pueden ver aquí, les puse un cuadro donde van a presentar las manifestaciones clínicas divididas de acuerdo a si es una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia. Tenemos que recordar también que estas manifestaciones clínicas frecuentemente están asociadas a etiología primaria, como ya les había dicho en la clasificación. Entonces, para ponerlo más práctico, traté de separarlos para que se pudiera entender cuáles son las manifestaciones sintomáticas relacionadas con cada una. Como pueden ver, en la hipercolesterolemia vamos a encontrar el xantelasma, el xantoma tendinoso, xantoma tuberoso, xantoma palmar y arco corneal. Así como en la hipertrigliceridemia vamos a encontrar el xantoma eruptivo y la lipemia retinal. A continuación les explicaré cada uno. Como pueden ver aquí, vamos a encontrar al xantelasma paperal. Este va a ser un tumor benigno en los párpados causado por la acumulación de colesterol. Es uno de los síntomas principalmente asociados a una hipercolesterolemia. Como pueden ver en la imagen B, vamos a encontrar la lipidemia retiniana o la lipemia retinal. Esta va a ser una acumulación de quinomicrones en los vasos sanguíneos de la retina, lo que les va a conferir un aspecto blanco y cremoso, como se puede ver en la imagen. Esto va a ser en la exploración de fondo de ojo, y esta manifestación suele estar asociada con niveles de triglicéridos por encima de 2000 miligramos sobre decilitro. En la imagen de la derecha inferior vamos a encontrar los xantomas tendinosos. Estos van a ser tumoraciones de crecimiento lento, van a ser de consistencia dura y van a estar cubiertos por la piel normal, como lo pueden notar. Estos van a estar formados por una acumulación de tejido conjuntivo, colesterol, esteres de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. El tamaño en realidad va a variar dependiendo de los valores de colesterol y suele aparecer en los tendones de las manos, en las rodillas, en los codos y, como pueden ver, el más común en el tendón de Aquiles, que es el que está al lado izquierdo de esa misma imagen.
El xantoma de tendón de Aquiles suele ser el primer síntoma sospechoso de una hipercolesterolemia familiar y este suele aparecer entre la segunda década de la vida. A continuación podemos ver los xantomas tuberosos. Estos van a ser malformaciones hemiesféricas irregulares de una consistencia dura. Van a tener un aspecto similar a un tubérculo y van a ser de coloración amarilla o anaranjado y no van a tener dolor. El tamaño pues también va a ser variable y esto va a depender también de las concentraciones de colesterol que tenga el paciente. Como tal, se van a localizar en las superficies extensoras como pueden ser codo, rodilla, glúteos y también en las palmas de la mano, como lo podemos ver en la imagen que está a un lado con la letra F. Esto va a estar dado por la acumulación también de colesterol y en realidad obedece más a trastornos congénitos, como les había dicho, o sea, de una etiología primaria, aunque también pueden estar presentes en trastornos secundarios. Y esto se va a asociar a un fenotipo 3 y un fenotipo 2A, que en la clasificación de Fredrickson que les había dicho. Como pueden ver en la última imagen vamos a encontrar los xantomas eruptivos. Estos van a ser pápulas de 1 a 4 milímetros amarillas, rodeadas de un halo eritematoso que pueden concluir hasta formar placas de mayor tamaño. O sea, esto quiere decir que se pueden juntar entre ellas hasta formar una más grande. Pero esta ya no se va a conocer como un xantoma eruptivo. Esta va a recibir el nombre de xantoma tuberoeruptivo, ya que son más grandes, pero siguen teniendo el aro eritematoso característico. Estas suelen aparecer en glúteos, hombros y superficies extensoras como los demás, ya sea codos y rodillas. Pero en comparación de las demás, esta va a estar presente en las hipertrigliceridemias. Y esta suele ser severa, ya que se asocia a cifras por encima de 2.000 miligramos sobre decilitro de triglicéridos. Como les había dicho al principio del cuadro clínico, muchos de los síntomas van a estar dados o van a estar asociados como tal a las complicaciones que nos predisponen las dislipidemias. Como bien nos dijo nuestra compañera Cali, en la fisiopatología el principal factor de riesgo cardiovascular es la aterogénesis, ya que estos ateromas pueden desprenderse de los vasos y causar un evento isquémico. Estos efectos isquémicos que son más comunes, entre los efectos isquémicos más comunes vamos a encontrar los infartos cerebrales y las enfermedades coronarias. Estas, como tal, nos van a dar una señalización de que el paciente tiene una alteración dislipidémica. También podemos encontrar los síntomas de pancreatitis aguda. Esta porque en realidad la tercera causa de pancreatitis aguda aquí en el occidente es por trigliceridemia. Entonces, entre más avance o entre más aumente el nivel de triglicéridos, más va a aumentar el riesgo de padecer una pancreatitis aguda. Pero el punto limítrofe de triglicéridos se va a tomar por encima de 1.000 miligramos sobre decilitro y en realidad está más asociada a la clasificación de Fredrickson en los fenotipos 1, 4 y 5. A continuación vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico de las dislipidemias se basa en los niveles séricos de las lipoproteínas y de los lípidos en general, pero también hay que realizar una evaluación inicial en el paciente, descartando obviamente la dislipidemia. ¿Cómo? Esto analizando los antecedentes que puedan ser de riesgo para nuestro paciente, es decir, alguna enfermedad cardiovascular, enfermedades renales, factores de riesgo como tabaquismo, alcoholismo, hipertensión, diabetes o como tal ya que forme parte del síndrome metabólico. Igual analizando los antecedentes familiares de nuestro paciente, igual con los mismos factores de riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, etc. Al igual que de la dieta y de la actividad física que éste realice, puesto que todo esto en conjunto va a formar parte puede formar parte de un gran riesgo
cardiovascular, que más adelante vamos a comentar más a detalle, pero que puede influir en el desarrollo de complicaciones a largo plazo. Entonces es importante analizar esto y obviamente también haciéndole un agregado, estudiando los niveles séricos que tienen los de lípidos en general. Bien, la tabla que se encuentra aquí a la derecha menciona como tal los niveles óptimos y obviamente los niveles alterados de lípidos, empezando por el colesterol de baja densidad, el LDL, cuyo valor óptimo está en los 100, menos de 100 miligramos sobre decilitro. Obviamente estos va a ir aumentando y obviamente la clasificación va a irse adaptando. ¿Por qué? Porque esto va a tener un valor predictivo, un valor presuntivo de cómo va a ser su evolución a largo plazo, y también importantísimo para el tratamiento, analizar si es una dislipidemia mixta o es aislada. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Antes de meterme con los valores, cuando es aislada quiere decir que solamente el colesterol está alterado o los triglicéridos, y si es mixta, obviamente triglicéridos y colesterol van a estar altos. Ya de ahí van a variar si es leve, moderado o severo, dependiendo de los grados o del alza que tienen de los lípidos. Bien, vuelvo otra vez con lo mismo. Colesterol LDL se toma como óptimo, como normal, menor de 100 miligramos sobre decilitro. Obviamente ya después va siendo alto, un límite deseable, alto o muy alto, como lo ven en la tabla. Colesterol total, lo deseado, lo óptimo, es menor de 200 miligramos sobre decilitro. Colesterol HDL de alta densidad se toma como un nivel alto, mayor o igual a 240, pero lo que estamos esperando es que nuestro paciente tenga límites por debajo de los 40 miligramos sobre decilitro. Ahora, triglicéridos, lo normal, lo establecido, lo que debe tener un paciente pues, en óptimas condiciones, menor de 150 miligramos sobre decilitro. Obviamente se puede extender hasta los 500 o ya formas más graves, como lo pueden ser arriba de los 1000 miligramos sobre decilitro, donde se menciona que tiene un alto riesgo de desarrollar pancreatitis cuando los valores de triglicéridos se encuentran por encima o iguales a 1000 miligramos sobre decilitro. Esto importantísimo para las complicaciones y posibles causas de fatalidad en nuestro paciente en área de urgencias. Y ya por último terminamos con nuestro colesterol, que no está relacionado con un colesterol de alta densidad, que se evalúa según el riesgo cardiovascular, pero se considera que es de riesgo cuando es por encima o bueno, está entre los rangos de 100 a 190 miligramos sobre decilitro. A continuación, también la guía de práctica clínica nos menciona sobre el riesgo de desarrollar hipercolesterolemia familiar. Esto, ¿cómo se realiza el diagnóstico aquí? Sospechando obviamente cuando los niveles de colesterol LDL de baja densidad son mayores a 190 miligramos sobre decilitro, posterior a haber excluido causas secundarias en la elevación de este. Es decir, nuestro paciente puede ser menor de 20 años o encontrarse con una adultez joven, 20, 29, inclusive 30 años. Este paciente no es tan considerado de riesgo, pero tiene estos valores altos. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a descartar enfermedades cardíacas congénitas, enfermedades renales. Vamos a ver si nuestro paciente no tiene igual enfermedades adquiridas en la niñez o igual ya de herencia, como son diabetes o algunas otras. Y bien, si no se le encuentra ningún riesgo, incluidos fármacos y otras cosas, y tiene valores aún así elevados de colesterol, pues bien, ya se le puede determinar que tiene una hipercolesterolemia familiar. ¿Cuáles son los valores? Ya les comenté, mayor a 190. Esto puede ir subiendo, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la edad. Ya les comenté, menores de 20 años, mayor de 190. Entre 20 y 29 años, mayor de 250 miligramos sobre decilitro. Y si ya tiene más de 30 años, nuestro paciente
pues los valores son de 250 miligramos sobre decilitro, aunque aquí puede ponerse un error o aquí puede confundirse mucho con una dislipidemia ya propiamente dicha. Bien, existe también una gran variedad de técnicas invasivas y no invasivas para medir algunas complicaciones. Esto, según la guía de práctica clínica, son un score de calcio evaluado en tomografía, el grosor de la capa íntima media carotidia, a través de un ultrasonido bidimensional y el índice tobillo-brazo. Pero esto simplemente lo menciono porque la guía de práctica clínica lo coloca como técnicas para descartar aterosclerosis. ¿Por qué? Porque es una de las causas principales de mortalidad. El riesgo cardiovascular va a estar sobre esto, sobre el riesgo de aterosclerosis, y por eso evaluar la dislipidemia y el riesgo que ya está teniendo de desarrollar aterosclerosis a través de estos estudios, aunque lo coloqué sí, pero la guía de práctica clínica menciona que no son tan recomendados. Simplemente hay que tener ojo aquí. Bien, y a continuación vamos a tener la evaluación del riesgo cardiovascular. Bien, ¿por qué tenemos que tomar la evaluación del riesgo cardiovascular? Importantísimo, y que se está viendo desde un inicio del diagnóstico. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis, el desarrollo de enfermedades cardíacas asociadas, y obviamente si tiene diabetes, hipertensión y más complicaciones crónico-degenerativas asociadas, lo que van a hacer es que van poco a poco y obviamente según la bibliografía ha mencionado que hay mucho riesgo de infartos asociados a aterosclerosis, complicaciones de la dislipidemia. Ahora sí, ya les comenté todos los riesgos que puede tener enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y ya. A continuación, bien, menciona la tabla, la guía de práctica clínica menciona como el score, la evaluación del riesgo se llama Global Risk, hay en mujeres y en hombres, sí, y este es un ejemplo que les tengo. Aquí se van a evaluar estas variables: el sexo de la persona, sea hombre o mujer, su edad, aquí importantísimo, va desde los 40 hasta los 80 años. Esta es una escala modificada, pero por lo general las tablas vienen de los 40 a los 65 años. ¿Por qué? Porque son las edades en donde más riesgo se tiene de desarrollarse. Por eso, edades menores pueden ser consideradas como hipercolesterolemia familiar. De ahí lo que les había dicho en el diagnóstico. Bien, también se evalúa si es fumador o no fumador, porque esto es un riesgo exponencial en el desarrollo de problemas cardiovasculares a largo plazo, a largo y al corto plazo. También evaluamos el colesterol y la presión arterial sistólica. Bien, aquí podemos tener un ejemplo en el que tenemos una paciente mujer femenina de 60 años, con una presión arterial sistólica de 180 milímetros de mercurio y que es fumadora. Como lo ven en la gráfica, estaría en un cuadro rojo donde, dependiendo del color, va a decir el porcentaje de riesgo de un evento cardíaco que pueda desarrollar en los próximos 10 años. Puede ser en menos tiempo, sí, pero es un aproximado. Y obviamente, como se encuentra en color rojo esta paciente, tiene aproximadamente más o menos el 40% de probabilidades de desarrollar un evento cardíaco. Por esto, de aquí se puede tomar un pronóstico a largo y al corto plazo de nuestro paciente y darle la atención requerida. Bien, a continuación vamos a seguir con la exposición. Respecto al abordaje de esta patología, pues es importante hacer énfasis tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria, a través de la realización de ciertas medidas que nos van a permitir tener pues más control de este tipo de pacientes. Dentro de la prevención primaria estaríamos orientados a disminuir o evitar el riesgo de padecer la patología. Y sin embargo, dentro de la prevención secundaria estaríamos precisamente orientados a disminuir cuando el paciente ya presenta esta problemática, a disminuir aquellas complicaciones que pudieran pues tener malas consecuencias. Ahora bien,
Como primera medida, debe realizarse una intervención multidisciplinaria. Esto significa que, en medida de lo posible, no solamente la intervención debe estar dirigida por el médico. Nosotros tenemos que hacer énfasis en que el paciente debería también solicitar o acudir de igual manera a abordaje psicológico y, en caso de ser necesario, abordaje nutricional. ¿Para qué? Para poder conseguir llegar a la meta terapéutica en el menor tiempo posible y disminuyendo la mayor cantidad de factores de riesgo. Ahora bien, el siguiente punto clave consiste en la promoción. En este caso, el paciente debe recibir orientación respecto a la actividad física y a su dieta. En este caso, deberá ser una dieta balanceada. A continuación, pues abarcaremos algunas recomendaciones. De igual manera, se debe sugerir al paciente el manejo del estrés. Actualmente existen varias técnicas de manejo y relajación ante el estrés que el paciente puede utilizar. De igual manera, se sugiere evitar el tabaquismo, así como el alcoholismo. De no ser posible suprimir alguno de estos dos hábitos, es recomendable también abordar al paciente para que éste pueda ir poco a poco alejándose de estos. Ahora bien, la quinta medida importante a tomar es disminuir aquellos factores de riesgo psicosociales. Entonces, es importante orientar al paciente respecto a su actividad física. No vamos a ponerlo a realizar de manera inmediata alguna actividad física en específico. Deberemos iniciar acorde a las características clínicas que a nosotros nos permitan identificar en este paciente si existe o no un riesgo de tipo cardiovascular. Lo recomendable es que en un paciente adulto promedio se sugiera realizar una caminata a aproximadamente 25-30 kilómetros por hora, cuando menos semanal, con lo cual se consigue un gasto calórico de 1.500 a 2.200 kilocalorías. La actividad física se clasifica como leve, moderada o intensa. Mediante esta secuencia es con la cual debemos iniciar acorde al tipo de paciente que nosotros tengamos. La actividad física leve consiste en realizar una caminata con una velocidad inferior a 4.7 kilómetros por hora. Esta se consigue realizando actividades domésticas ligeras y lo que nosotros buscamos es incrementar la frecuencia cardíaca en por lo menos 50%. Ahora bien, una actividad física moderada consistirá en realizar una caminata a velocidad entre aproximadamente 4.8 y 6.5 kilómetros por hora, lo cual se consigue al realizar, por ejemplo, bicicleta a un ritmo de 15 kilómetros por hora, realizando algún otro tipo de actividades como lo serían cortar el pasto. Se le sugiere también que acuda a clases de baile, realizar gimnasia acuática, ya que el objetivo en este caso es incrementar la frecuencia cardíaca entre el 64 y 76%. Ahora bien, una actividad física intensa se caracteriza porque modifica la frecuencia cardíaca en aproximadamente 77 a 93%. En este tipo de actividad física, pues ya contamos con algo más específico. Puede ser participar o prepararse para algún maratón, realizar bicicleta a una velocidad mayor a 15 kilómetros por hora, actividades como natación, tenis o algún deporte en específico. Respecto al ejercicio, es importante considerarlo. Se sugiere que en un adulto que no tenga comorbilidades asociadas, se realicen por lo menos 150 minutos de ejercicio semanal a una intensidad leve o moderada, o pueden sustituirse por 75 minutos de ejercicio aeróbico. Se ha asociado una relación entre el tiempo en que tardan en disminuir los niveles de colesterol y básicamente el tratamiento que nosotros estemos teniendo con este tipo de pacientes. Aproximadamente se calcula que el colesterol total logra disminuir si el paciente sigue adecuadamente su plan de nutrición y realizando de manera cotidiana la actividad física y ejercicio hasta un año. Ahora bien, los niveles de HDL se logran disminuir o logra haber una modificación en un intervalo de aproximadamente 12 semanas y los triglicéridos en un intervalo de 2 semanas, teniendo como referencia que el paciente realice el ejercicio aeróbico por lo menos 45 minutos al día.
con lo cual se consigue un gasto calórico de 1000 a 1200 kilocalorías. En este caso lo manejan como por una semana, que sería el intervalo promedio dentro del cual nosotros esperaríamos que el paciente lo hiciera. Respecto al plan de alimentación, también es importante orientar adecuadamente a este tipo de pacientes. La guía de práctica clínica sugiere que debe de haber algunas modificaciones específicas, tales como la sustitución de los ácidos grasos saturados por ácidos grasos poliinsaturados. Estos los conseguiremos al consumir alimentos como las semillas de girasol, sustituir algunos alimentos por soya o algunos otros, los pescados también. Ahora bien, se sugiere que la ingesta de los ácidos grasos saturados se reduzca a menos de 10%. El pescado se consuma de 1 a 2 veces por semana y también se ha visto que la reducción de sal a menos de 5 gramos al día se encuentra asociada a un efecto benéfico respecto a la disminución de la tensión arterial. Es importante también recomendar a estos pacientes que incrementen el consumo de fibra natural a aproximadamente 30 a 45 gramos al día. En la imagen de la derecha podemos observar que hay ciertos alimentos que contienen mayoritariamente fibra. En este caso, tanto las almendras como chícharos o las zarzamoras e inclusive los arroces integrales, algunos cereales, son recomendables para estos pacientes. Respecto a la recomendación que se hace de las porciones de fruta y verduras, se sugiere que sean 2 a 3 porciones al día. En este caso también orientando al paciente para poder tener una estimación de la cantidad que él va a comer. Esto significa que debemos utilizar una medida estándar. En una taza de las que nosotros utilizamos cotidianamente caben aproximadamente 250 mililitros. Esto equivale a una porción. Entonces, como sugerencia nutricional, también es importante orientar al paciente para que no combine las frutas, es decir, que elija de todas las que se tienen disponibles solamente una pieza en específico. Ahora bien, también otra recomendación nutricional es que los alimentos no se consuman fritos, que no sean alimentos de comida corrida. Se aconseja también suprimir el uso de la margarina, sustituirla por otro tipo de aceites, que no sean tampoco el aceite de coco. De igual manera, ingerir en menos de lo posible alimentos de tipo industrializado, algunos derivados de origen animal, tales como crema, leche o algunos tipos específicos de queso. De igual manera, la mantequilla se aconseja disminuirla o eliminarla. Ahora bien, se aconseja también que el paciente tenga un adecuado control en su alimentación, es decir, que tenga establecidos horarios para comer, que no deje pasar tantas horas en ayuno y que por lo menos sean 3 comidas al día. Ahora bien, también es importante hacer la sugerencia de implementar en su plan de alimentación la ingesta de líquidos. En este caso se sugiere que sea mayor a 2 litros de agua natural por día. Se aconseja también a este tipo de pacientes que pues en medida de lo posible se suprima el hábito alcohólico. Sin embargo, hay quienes utilizan ciertos tipos de alcohol dentro de su alimentación. Entonces se aconseja que la ingesta, en el caso de los varones, sea inferior a 20 gramos por día y en las mujeres inferior a 30 gramos por día. Es importante también hacer énfasis que los ácidos grasos tipo omega 3 y omega 6 mantienen los niveles de colesterol sanguíneo de cierta manera normal. Entonces es importante sugerir al paciente que dentro de la preparación de sus alimentos, estos puedan ser fritos o asados. Y volvemos a lo mismo, que no sean capeados ni que tengan que ser fritos. Bien, continuando entonces con el abordaje farmacológico. Actualmente contamos con una extensa gama de fármacos dentro de los cuales nosotros podemos realizar un abordaje más completo. Ahora bien, dentro de estas estrategias farmacológicas contamos con fármacos característicos e inhibidores de la hidroximetilglutarelcoenzima reductasa, que en este caso pues actúan a nivel hepático y son conocidos como estatinas, que son las de primera línea. Dentro de la segunda línea contamos con los secuestradores de ácidos biliares.
Ahora bien, también contamos con la disponibilidad de otro tipo de fármacos que por su mecanismo de acción se conocen como inhibidores de la absorción de colesterol, dentro de los cuales específicamente tenemos a un fármaco, y de igual manera contamos con otros que serían los inhibidores de la proteína convertasa subtilisina, quexina tipo 9, que en su abreviatura se conoce como PCSK9. Ahora bien, vamos a ver entonces cuáles tenemos disponibles. Dentro de la primera, como lo comenté, independientemente de la edad del paciente, aquí tendríamos que también evaluarlo. La guía de práctica clínica sugiere que no hay una edad específica para poder iniciar propiamente un tratamiento farmacológico. Sin embargo, se sugiere evaluar los factores de riesgo presentes en los pacientes para poder tomar el criterio y decidir si se utiliza algún fármaco y qué tipo de fármacos estaría utilizando. Entonces, ante alguna modificación o alguna dislipidemia, los primeros fármacos o fármacos de primera línea en este caso son las estatinas. En este caso, las estatinas se clasifican acorde a su capacidad de reducción en 3 grupos, que serían las de alta intensidad, moderada y baja. Las de alta intensidad se caracterizan porque disminuyen mayoritariamente el colesterol tipo LDL en un porcentaje mayor al 50%. Dentro de los fármacos actualmente disponibles contamos con rosuvastatina, que se administra a una dosis que va desde los 10 a 40 miligramos al día. Y de igual manera contamos con una rosuvastatina que se administra en dosis de 40 a 80 miligramos al día. Dentro de las estatinas de moderada capacidad de reducción, estas disminuyen el colesterol tipo LDL en un porcentaje de entre 30 y 50%. Contamos con fármacos como la atorvastatina, de igual manera la rosuvastatina, sin embargo se manejan a dosis diferentes. Contamos también con simvastatina, que en este rubro se maneja en una dosis de 20 a 40 miligramos al día. Es el primer fármaco de elección. Y contamos también con pravastatina, a dosis de entre 20 y 80 miligramos al día. Y de igual manera contamos con estatinas de elevada intensidad, que son también los mismos fármacos, sin embargo se manejan dosis superiores. Ahora bien, la guía de práctica clínica también sugiere que utilizarse esta terapia como monoterapia o puede utilizarse también como una terapia combinada. Los criterios para poder utilizar el siguiente fármaco, que serían los fibratos, aclaro, los fibratos no son fármacos de segunda línea, pero se sugiere que no se utilicen en monoterapia y que al utilizarlos como terapia combinada, lo mejor es combinarlo con una estatina. Entonces, el criterio como tal para utilizar fibratos es que los triglicéridos tengan un valor superior a 204 miligramos sobre decilitro y que los niveles de HDL se encuentren inferiores a 35 miligramos sobre decilitro. Actualmente contamos con 2 fármacos, que sería el bezafibrato, cuya dosis puede ser inicial entre 200 y hasta 300 miligramos cada 12 horas, y es un fármaco que se sugiere que se administre con los alimentos. Contamos también con el fenofibrato, que se administra a una dosis inicial de 67 y máxima 200 miligramos al día. Específicamente los fármacos de segunda línea, en este caso, son los secuestradores de ácidos biliares. Porque también disminuyen la concentración de LDL en un porcentaje de entre 15 a 30%. Realmente contamos con algunos como el colesebam, que en este caso se administra a dosis de 2.5 y hasta 3.75 gramos al día. Es el de primera elección en este caso cuando el paciente padece diabetes mellitus tipo 2. Contamos también con colestiramina, que se administra una dosis inicial de entre 4 y 16 gramos al día, y colestipol, que es uno de los menos utilizados, pero no por ello deja de ser menos efectivo. Ahora bien, contamos también, de acuerdo a su mecanismo de acción, como lo vimos anteriormente, con un fármaco único que se conoce como inhibidor de la absorción de colesterol. Este se caracteriza por ser la ezetimiba, que se administra a una dosis de 10 miligramos al día. En este caso, la indicación que nos marca la guía de práctica clínica para iniciar con la ezetimiba en una terapia combinada, pues es que el paciente no ha llegado a la meta terapéutica
a pesar de llevar un abordaje nutricional y un abordaje farmacológico de primera intención. Cuando en el seguimiento nosotros detectamos que el paciente no ha logrado disminuir los valores de los niveles de colesterol y triglicéridos, es entonces cuando vamos a administrar este siguiente fármaco, que sería la ezetimiba. Ahora bien, también tenemos, de acuerdo a su mecanismo de acción, otro fármaco que se conoce como ácido nicotínico. Este es un fármaco que se utiliza por incrementar la concentración de HDL en aproximadamente 15-35%. Disponible, pues tenemos al que se conoce como niacina cristalina o de liberación retardada, cuya dosis es aproximadamente 1, máximo 2 gramos al día. Y de igual manera contamos con un suplemento alimenticio, que en este caso es el aceite de pescado. Este puede ayudarnos sobre todo para realizar algunas modificaciones puntuales en la disminución de los triglicéridos, y bueno, inclusive se comenta que es de forma variable. No hay un valor como tal establecido, pero puede ser auxiliar. En este caso son cápsulas que se administran, que es son muy parecidas a las que tenemos a la imagen en pantalla, y son famosas cápsulas de omega 3. Ahora bien, en esta tabla estamos presentando precisamente cuáles serían los efectos esperados si nosotros combináramos el abordaje farmacológico nutricional y una terapia farmacológica en este tipo de pacientes. Ahora bien, si nosotros realizáramos únicamente modificaciones a la dieta, lo esperado sería que el paciente secundariamente sí pudiera tener una disminución de peso y de una disminución de la presión sanguínea. Sin embargo, en la disminución de LDL no se ve tan modificada. Vemos que es inferior al 10%. Entonces, realmente vemos que nos conviene utilizar tanto un abordaje nutricional como un abordaje farmacológico. Si nosotros utilizamos para los fármacos de primera línea, que son las estatinas, incrementa este porcentaje entre 20 a 50%. Ahora bien, tanto con el abordaje farmacológico de primera y de segunda línea, el efecto esperado que tendríamos en este tipo de pacientes es que haya un incremento en los receptores tipo LDL en el hígado, lo cual sería pues sumamente favorable. De esta manera lograríamos reducir aquellos, ciertos factores de riesgo también, y por lo tanto se reduce el riesgo cardiovascular. Y nos vamos así con cada uno de los fármacos, pero vemos que lo mejor es utilizar los fármacos en combinación y una abordaje nutricional. De acuerdo a los algoritmos establecidos por la de práctica clínica, contamos con dos principales, los cuales son el manejo de la hipercolesterolemia en prevención primaria, el cual nos orienta a que inicialmente tenemos a nuestro paciente en la consulta. Después de haber realizado la historia clínica y exploración física y demás exámenes correspondientes, entonces, ¿cómo vamos a manejarlo? Aquí nos sugieren que hagamos ciertas modificaciones de acuerdo a si el paciente tiene comorbilidad asociada o no. En caso de que el paciente tuviera diabetes mellitus y se encontrara en un rango de entre 40 a 75 años de edad, tendríamos que valorar también mediante laboratorio los valores que este paciente está manejando, el colesterol L, que son mayores a 100 miligramos sobre decilitro, y el HDL. Entonces, dependiendo si existen o no ciertos factores de riesgo cardiovascular, iniciaríamos con los fármacos que son las estatinas. Acorde a su clasificación, las que más se utilizan ya dentro de la práctica clínica, pues se indica que son las estatinas de moderada intensidad. Y de igual manera con cada uno de los grupos de edad, de entre 40 a 65 años, y pues como comentábamos, dependiendo si el paciente tiene o no una comorbilidad asociada. Es importante hablar también acerca del seguimiento. En este caso, ¿cómo vamos a llevarlo a nuestros pacientes? Se debe solicitar un perfil de lípidos a las 12 semanas de haber iniciado el abordaje de tipo farmacológico. Y algunos criterios que se nos comentan es que para ese entonces ya debieron haber disminuido los valores de colesterol y de triglicéridos. Entonces, el punto clave para poder iniciar un manejo farmacológico con una estatina de elevada intensidad es cuando, mediante valores de laboratorio medidos en 2 ocasiones, haya todavía una concentración de colesterol tipo LDL inferior a 40 miligramos sobre decilitro.
Entonces es importante considerarlo. Ahora bien, respecto al manejo de la hipercolesterolemia en prevención secundaria, aquí lo manejan específicamente acorde al algoritmo que se nos ha ido presentando pues desde siempre. Primero, cambios en el estilo de vida, posteriormente el farmacológico, ya va más específico dependiendo si el paciente ha tenido o no algún evento de tipo cerebrovascular, si tiene algún evento o enfermedad renal, y dependiendo de cada uno de estos. Por lo regular, aquí se sugiere utilizar estatinas de elevada intensidad, llámese atorvastatina o rosuvastatina. Ahora bien, como les comentaba, hay que tener un seguimiento con el tipo de pacientes. Si se llega a la meta terapéutica, en este caso de colesterol LDL inferior a 70 miligramos sobre decilitro y el HDL inferior a 100 miligramos sobre decilitro, bien de verificar. En caso de que no se llegue, se debe reforzar la medida farmacológica. Es por esto que el abordaje debe ser multidisciplinario. Como bien lo comentábamos, en este tipo de casos es cuando se sugiere de segunda intención que el paciente consulte, ya propiamente puede ser con algún nutriólogo, para poder verificar si existe alguna modificación o no con su plan alimenticio. De igual manera, se valoraría en este caso lo que sería la adherencia al tratamiento y se realizan algunas modificaciones en el efecto farmacológico. Se incrementan las dosis hasta llegar a las dosis máximas permitidas para el tipo de fármacos. En caso de que no se logre, pues es entonces cuando se refiere el paciente a un segundo nivel de atención. Bueno, esto ha sido todo que nosotros les presentamos el tema de dislipidemias. Esperamos que ya ha sido entendido y pues nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.